El Parlamento es un órgano deliberante, es un órgano de debate, de deliberación. En el debate, los parlamentarios expresan cada uno su razón. Por eso se dice que la deliberación es el momento de la razón, o mejor dicho, de las razones de unos a las que se oponen las razones de otros. Digamos, todo debate parlamentario debe basarse en esa motivación que se expresa en las razones. Pero si la razón de ser del Parlamento es ser un órgano deliberante, su naturaleza es decisionista, es decir, está abocado a la adopción de acuerdos. Por tanto, todo debate es la fase previa, necesaria e imprescindible a la fase de la adopción del acuerdo, a la fase de la voluntad. El acuerdo es la expresión de la voluntad, el acuerdo es el voluntarismo. Se basa no en razones, sino en la voluntad de cada uno o en la voluntad del grupo, en este momento dada la disciplina exigible a los diputados que lo forman. La votación, en fin, es el momento de la voluntad posterior al momento de la razón o de las razones. En la votación no hay razones, simplemente es la expresión del voto, sí, no o abstención. Por tanto, el Parlamento está abocado necesariamente a la adopción de acuerdos, de decisiones, como órgano de naturaleza decisionista que es. ¿Cómo podemos clasificar los acuerdos parlamentarios? Podemos, en primer lugar, decir que por razón del sujeto podemos distinguir entre los acuerdos adoptados por el Pleno o por las comisiones o por la Diputación Permanente, o los acuerdos adoptados por la Mesa, por el Presidente o por la Junta de Portavoces. En segundo lugar, por razón de las funciones de las cámaras, podremos distinguir entre actos de naturaleza legislativa, todos los que se refieren al ejercicio de la función legislativa, actos de control o de fiscalización, es decir, todos los que van dirigidos al control de la actividad, de la actuación del Gobierno, desde las preguntas, interpelaciones, mociones, etc. Actos de dirección u orientación o impulso político. Aquí integraríamos las proposiciones no de ley o las propuestas de resolución. Las proposiciones no de ley por sí no han llegado todavía, son aquellas declaraciones de voluntad de la Cámara en las que se insta, se interesa que el Gobierno haga algo o evite hacer algo o deje de hacer algo. Actos también de naturaleza cuasi judicial. Por ejemplo, lo que se refiere al otorgamiento del suplicatorio, es decir, de la solicitud del Tribunal Supremo de autorización para que se pueda dirigir una acción criminal contra un parlamentario. Podremos hablar también, por razón de las funciones, de actos de investigación, los actos de las comisiones de investigación, básicamente. Actos de designación, de nombramiento. El Parlamento nombra a miembros del Tribunal Constitucional, del Consejo General del Poder Judicial, del Tribunal de Cuentas, etc. También actos de contenido económico presupuestario, todos los que se refieren a la aprobación de la ley de presupuestos y al control de la ejecución presupuestaria. Una tercera clasificación nos permite distinguir los acuerdos parlamentarios por razón de la forma en que la voluntad se concreta. Así, podemos hablar de actos unicamerales, actos de una sola Cámara. En nuestra Constitución, los actos unicamerales son casi exclusivamente algunos del Congreso de los Diputados. Al Congreso de los Diputados está reservado, por ejemplo, el debate y aprobación de la moción de censura o de la moción de confianza. Actos, en otro caso, que son bicamerales, es decir, actos que requieren la voluntad de las dos cámaras. Por ejemplo, lo que se refiere a la función legislativa. Las iniciativas legislativas comienzan siempre en el Congreso de Diputados, pasan al Senado, que si aprueba enmiendas o propuestas de veto, vuelven otra vez al Congreso, es decir, se exige la voluntad de las dos cámaras. O también, además de los actos de la Cámara entera, sea unicameral o bicameral, actos de los órganos directivos de la Cámara. Por ejemplo, los actos de la mesa del Congreso, de la mesa del Senado. A la mesa del Congreso y del Senado acuden todos los escritos que se presentan en los registros respectivos de la Cámara y la mesa debe calificarlos, es decir, debe determinar si se admiten y cómo y dónde se tramitan. En cuarto lugar, cuarto tipo de clasificación, por el contenido del acuerdo. Podemos hablar, por ejemplo, de actos normativos de relevancia externa. Evidentemente, las leyes o la convalidación de decretos leyes son actos normativos de relevancia externa.
Actos normativos de relevancia interna, todos los que se refieren a las normas reguladoras de la organización y funcionamiento del Parlamento, desde el reglamento parlamentario o su reforma hasta las resoluciones interpretativas o que rellenan lagunas del reglamento que dicta el presidente de la Cámara. O también cabría hablar de actos de contenido no legislativo, por ejemplo, todos los que se refieren al control o fiscalización o a los actos de nombramiento. Finalmente, por el destinatario. Podemos distinguir entre actos que se dirigen exclusivamente al Gobierno, que su destinatario único es el Gobierno. Por ejemplo, las proposiciones no de ley. Es caso claro de que se insta al Gobierno a que haga algo o que no haga algo. Actos que se dirigen a otros entes o sujetos públicos del Estado. Por ejemplo, actos que se dirigen al Defensor del Pueblo o al Consejo General del Poder Judicial en relación con la presentación de la memoria, o al Tribunal de Cuentas o al Tribunal Constitucional. También hay actos que se dirigen a otros sujetos de ámbito territorial limitado, por ejemplo, a las comunidades autónomas que tienen reconocida la capacidad de iniciativa legislativa ante la Cámara. O también, extraordinariamente, actos que se dirigen a particulares, a personas no vinculadas no sujetas o no vinculadas a la Cámara. Actos dirigidos a otros destinatarios, por ejemplo. Acto de una comisión de investigación porque dije, por ejemplo, a mí para que comparezca ante una comisión de investigación, o actos que dirigen a un experto en una materia para que comparezca y explique su posición y sus sugerencias en relación con un proyecto que se tramita, o actos dirigidos, por ejemplo, a una comisión promotora de una iniciativa legislativa popular, todos ellos, por tanto, particulares. En todo caso, para concluir esta voz, dos cuestiones finales. Todos los actos que firma, todos los acuerdos parlamentarios, finalmente se suscriben por el presidente de la Cámara. Es decir, el presidente de la Cámara es el único que tiene capacidad para relacionarse externamente a la Cámara. Todo está firmado por el presidente. El presidente valida, digamos, todo aquello que hace el Parlamento hacia afuera. Segundo, todos los acuerdos parlamentarios requieren la adopción por la mayoría. Es decir, se impone siempre como órgano democrático de mayoría sobre el de la minoría. Esa mayoría puede ser la ordinaria, que es la mayoría simple, más votos a favor que en contra, o las mayorías cualificadas, actos que requieren mayorías cualificadas. Por ejemplo, la moción de censura requiere mayoría absoluta, o el nombramiento de los miembros de los órganos constitucionales requiere los 3/5 de la Cámara. Por tanto, siempre por mayoría, sea la simple o sea la cualificada, absoluta o mayorías superiores.